Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda presenta Palabra de Gracia. Bienvenidos. Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les extendemos un caluroso saludo en la paz del Señor. Es para nosotros una alegría podernos dirigir a ustedes a través de estos medios de comunicación como es el Facebook y poder entrar hasta sus hogares para poderles compartir un poco más de la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, de que están en su programa Palabra de Gracia y que por la bondad del Señor ya hace algunas semanas atrás hemos arrancado una nueva serie de estudios acerca sobre el Ordo Salutis, que en nuestro lenguaje actual significa el orden de la salvación. Y vamos a estar continuando, sí, el día de hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio y vamos a estudiar el tema de la regeneración, el tercer elemento del Ordo Salutis, la regeneración. Pero todo esto después de escuchar un cántico espiritual, sin antes, hermanos, recordarles que este programa Palabra de Gracia es un espacio presentado por la Iglesia Evangélica Bethesda. Nuestra congregación queda ubicada en la Ciudad del Alto, zona de Villa Dolores, calle 9, número 22A, a unos pasos del teleférico morado, de la estación del teleférico morado, donde usted puede participar en nuestras reuniones dominicales en sus dos turnos. El primero a partir de las 8 de la mañana y el segundo a partir de las 11 de la mañana en adelante. Así que hermano, hermana que nos está escuchando en estos momentos, queda cordialmente invitado. De pronto usted está escuchando por primera vez nuestro programa y bueno, tal vez no tiene un lugar donde congregarse. Le invitamos a que pueda participar a cualquiera de nuestras dos reuniones. Repito, el primero 8 de la mañana y el segundo 11 de la mañana en adelante. Así que hermanos, están cordialmente invitados a participar en cualquiera de nuestros dos turnos por la gracia del Señor. Así que hermanos, no se aparten de la sintonía, de la señal, que están en su programa Palabra de Gracia. Bienvenidos a su programa de la fecha. Estás escuchando Palabra de Gracia. Suenen dulces himnos gratos al Señor y oígase el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos nombre gratitud.
Amén. Bueno, después de haber escuchado ese cántico espiritual, vamos a empezar de lleno con nuestro estudio acerca sobre la regeneración, pero antes de poder abrir las escrituras, vamos a dirigirnos al Padre en oración y que esta tarde, que el día de hoy, pueda ser un tiempo de enseñanza, un tiempo donde nuestros corazones puedan ser abiertos a la luz de la palabra de Dios, pero así también podamos comprender más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el lugar donde esté, hermano, hermana, le pido que pueda inclinar su rostro y que juntos podamos acercarnos al Padre en oración. Así que le invito a que podamos orar. Oremos. Padre amado, Padre Santo, por tu bondad, por tu benevolencia, por tus infinitas misericordias, estamos frente a ti, Señor, en un nuevo día de vida que tú nos estás otorgando, en un nuevo programa, Señor, del día de hoy, que por tu gracia se difunde, Padre, a través del Facebook. Te agradezco, Señor, porque estás permitiendo que tu palabra sea expuesta. Estás permitiendo de que mucho pueblo tuyo pueda seguir nutriéndose a través de las Escrituras y cuanto más si se trata de la salvación que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos des sabiduría, nos des el entendimiento, abras nuestros corazones y podamos recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos en la fe, que en el lugar donde estén, Señor, ya sea en el trabajo, en la casita, en el negocio, en el puestito de venta, se han dado cita para poder escuchar el programa del día de hoy. Te pido, Señor, que guíes y bendigas a cada uno de mis hermanos para poder recibir la buena semilla del Evangelio y que sea para honrar tu nombre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Como se les había compartido a un inicio del programa, hermanos, ya son casi 3 semanas que estamos abordando nuestro estudio, nuestra serie de estudios titulada El Ordo Salutis. Y habíamos indicado de que el Ordo Salutis en el lenguaje actual, en el castellano, si es que lo quieren llamar así, significa el orden de nuestra salvación. Nos enseñará de alguna manera cómo es el orden de nuestra salvación, el cual obró y obra nuestro Señor en nuestras vidas. Habíamos indicado que para entender este orden de la salvación, el Ordo Salutis, es necesario ver los 9 elementos o puntos, como prefieran llamarlo, de lo que implica pues el Ordo Salutis. Habíamos hablado su primer punto, que era sobre la elección, donde nuestro Dios, de manera libre y soberana, elige a un grupo determinado de personas para salvarlos. Pero no solo los elige, sino que eficazmente los llama a través de la predicación del Evangelio. Y habíamos indicado, hermanos, de que tanto la elección como el llamamiento son aspectos monergistas e instantáneos. Dijimos que monergista o monergismo significa el obrar o actuar de una persona sobre algo. En este caso, hablando sobre la salvación, más específicamente la elección y el llamamiento, estamos diciendo de que estos 2 elementos del Ordo Salutis es una obra única de Dios y que ocurre de manera instantánea, es decir, en un momento dado, el cual no se va a volver a repetir, no es algo progresivo y que va creciendo con el tiempo, no, es algo instantáneo. Pero el día de hoy vamos a abordar el tercer punto
o elemento del Ordo Salutis, que es la regeneración. Al igual que la elección y el llamamiento, la regeneración es un acto monergista e instantáneo de Dios. ¿Por qué la regeneración es monergista? Porque solo Dios produce la regeneración. ¿Y por qué es instantáneo? Porque no es algo que con el tiempo va a ir mejorando o se va a ir reflejando o perfeccionando cada vez más. Es algo que se va a dar para una sola vez en una persona. Entonces, reitero, la regeneración es un acto monergista e instantáneo de Dios. Ahora, la regeneración, esta doctrina de la regeneración, también puede ser conocida como nuevo nacimiento, renuevo, renacer, nueva vida, nueva criatura y sinónimos y similares. En las Escrituras vamos a encontrar no solo la palabra regeneración como tal, sino que también vamos a encontrar términos que son parecidos, sinónimos o similares como nuevo nacimiento, renuevo, renacer, nueva vida, nueva criatura, etc. Tan solo para que me puedan comprender lo que les estoy diciendo, vamos a un pasaje de las Escrituras, vamos a leer pasajes de la Biblia para comprender lo que les he estado mencionando hasta ahora. Repito, la regeneración también puede ser conocida como nuevo nacimiento, renuevo, nueva vida, renacer, nueva criatura, vida en Dios, en el Señor, etc. A ver, vamos a unos pasajes de la Biblia y si usted tiene su lápiz y papel ahí cerquita de usted, puede anotarlo y luego en su tiempo libre lo puede leer, y entre tanto que usted ahora nos puede escuchar con la lectura de las Escrituras. El primer pasaje en mencionar es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Lo vuelvo a reiterar. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. La palabra de Dios dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si se dan de cuenta, hermanos, no se hace la mención de la palabra regeneración. Pero sí encontramos en el versículo 3, encontramos en el versículo 8 el término o la frase nacer de nuevo, incluso en el versículo 7, nacer de nuevo. Es que regeneración y nacer de nuevo es lo mismo, es la misma doctrina, solo que con diferentes nombres. Vamos a otro pasaje de la Biblia. Segunda carta a los Corintios. Así es, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Repito esa parte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, no se hace mención de la palabra regeneración, tampoco nueva criatura, ¿verdad? Perdón, o nuevo nacimiento. Aquí que dice nueva criatura. Se está hablando de la misma doctrina.
No se habla de cosas distintas, sino que se habla de la misma doctrina del Señor. Vamos a otro pasaje, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya no hace mención a nueva criatura, nuevo nacimiento, regeneración. Ahora, ¿cómo se lo menciona? Nueva creación. Nueva creación. Se habla de lo mismo. Se habla del mismo tema. Por último, vámonos a Santiago, la carta del hermano Santiago, capítulo 1, en el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice nacer de la palabra de verdad. Entonces, hermanos, todos estos pasajes y los diferentes términos o expresiones que hemos leído en las Escrituras, se trata simplemente del mismo tema, de la misma doctrina, la regeneración. Entonces, cuando usted escuche en algún momento una prédica, algún video en internet, o de pronto en su iglesia le van enseñando con palabras regeneración, nueva criatura, nueva creación, nuevo nacimiento, entiéndase que se refiere a lo mismo, la regeneración. Entonces, hermanos, algo que debemos de aclarar, bueno, más que aclarar, algo que tenemos que reiterar, creo que esa es la expresión más apropiada, algo que tenemos que reiterar es que la regeneración es un acto monergista e instantáneo de Dios y que se lo puede conocer también por términos como nuevo nacimiento, renuevo, renacer, nueva vida, nueva criatura, nueva creación, etc. Al final se habla de lo mismo, de la misma doctrina. Sin embargo, hermanos, ha habido personas que han tenido un conocimiento o un pensamiento distorsionado u erróneo sobre esta doctrina, la regeneración. Algunos piensan que la regeneración, hablando ya de pronto un poquito más sobre este tema, algunos piensan que la regeneración no afecta directamente a los sentimientos, emociones, intelecto y corazón, sino que solo se centra en el alma, en el corazón, en el centro de todo eso que es el corazón, pero no llega a expresarse en más allá, digamos, del sentimiento, emoción, intelecto, etc. Algunos piensan de que la regeneración no es un cambio completo y perfecto, no es un cambio radical, pero eso ya es un pensamiento erróneo. Vemos por el testimonio de las Escrituras que la regeneración sí trae un cambio radical. Sí trae un cambio radical. Pero esto lo vamos a ir viendo, hermanos, a medida que vayamos avanzando con este tema de la regeneración. Entonces, hermanos, la regeneración debe entenderse como el nuevo nacimiento. Es la obra de Dios, el cual hace al hombre una nueva criatura, dejando de lado lo que era, vamos a llamarlo así, pecaminoso en este hombre. Me refiero a de que este hombre, cuando ha sido regenerado por Dios, ya no ama más el pecado, ya no se inclina más por pecar, ya no se inclina más para desear más la maldad, sino que ahora sus motivaciones, su propósito de vida, sus inclinaciones ya son distintas. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento, un cambio. Hace de que esta persona sea nueva, sea regenerada, sea una nueva criatura. De manera que las cosas viejas, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que las cosas viejas quedaron atrás,
fueron dejadas atrás, porque ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y de eso, hermanos, podemos sacar ciertos aspectos positivos sobre la regeneración. Repito, sobre todas estas cosas del tema de la regeneración podemos encontrar aspectos o también características positivas sobre el nuevo nacimiento, la regeneración, como prefieran llamarlo. A ver, primero, la regeneración, hermanos, la regeneración afecta a las disposiciones del alma. Afecta a las disposiciones del alma y que se dirigen a Dios. O sea, me refiero a que afecta, impacta, trasciende en el intelecto, en la voluntad, en sus emociones o sentimientos. Eso es lo que hace la regeneración. Cuando un hombre ha sido regenerado, ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, esa regeneración no se queda estancada en una área, en una pequeña partecita del hombre, no, sino que trasciende a todo su ser, a toda su alma. Y habíamos mencionado que es intelecto, voluntad, emociones y sentimientos. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos para entender esto. La regeneración también afecta al intelecto del hombre. Vamos a un pasaje de la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Miren, aquí está mostrando un panorama, un aspecto, un ambiente paralelo, es decir, dos contextos. Primero, muestra el apóstol Pablo de que el hombre natural, es decir, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas espirituales. Para él le son locura. En cambio, la otra esfera, el otro ámbito, dice de que el hombre espiritual sí las puede discernir, las puede juzgar, las puede entender, puede discernirlas, puede discriminarlas. Me refiero a eso, ¿no? Puede tener un juicio correcto sobre esas cosas. Es que, ¿qué sucede aquí? Es que la regeneración afecta al intelecto del hombre, también afecta al intelecto del hombre. No es que la regeneración se queda estancada en una partecita de la existencia del hombre, en una partecita del cuerpo del hombre, no, trasciende a todo su ser. Y lo primero que estamos viendo es que afecta al intelecto. Vámonos a otro pasaje bíblico. Estamos viendo de que la regeneración afecta al intelecto del hombre. Vámonos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, la luz del Evangelio que ha resplandecido en nuestros corazones dice que ilumina ¿qué? El conocimiento. El conocimiento. A ver, vuelvo a reiterar el pasaje bíblico. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, la regeneración afecta, impacta la intelectualidad, el intelecto del hombre.
No se queda estancado, no es que está ahí atrofiado en un sector del hombre, no, afecta a todo el ser del hombre. Afecta a todo el ser del hombre. Y lo primero que estamos viendo es que afecta el intelecto. Hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio sobre la regeneración, viendo aspectos positivos, y lo primero que estamos viendo es que afecta a todo el ser del hombre. Pero como les dije, vamos a seguir estudiando, pero después de escuchar este cántico espiritual. Así que, hermanos, no se separe de la señal, de la conexión, de la transmisión en vivo que están en su programa Palabra de Gracia. Estás escuchando Palabra de Gracia. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, venid ante su presencia. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, bendecid su nombre. Porque Jehová es Dios bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, por todas las generaciones. Estamos de vuelta en su programa Palabra de Gracia y seguimos en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook con el tema de la regeneración. Y bueno, entenderán, hermanos, que antes de la pausa musical habíamos indicado de que la regeneración tiene aspectos positivos, y entre ellos habíamos dicho de que la regeneración no se queda estancada en una área del hombre, no se queda arrinconadita, amontonadita en un pequeño lugar del cuerpo del hombre, del ser del hombre, sino que afecta todo su ser, toda su alma. Y la primera evidencia, por así decirlo, habíamos dicho que afecta el intelecto del hombre. Afecta el intelecto del hombre en iluminarlo,
en darle entendimiento para poder discernir las cosas espirituales, algo que un hombre natural, es decir, un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, no lo puede llegar a hacer. Pero otro aspecto, otra área donde es afectada por causa de la regeneración es en la voluntad. Es en la voluntad. Hermanos, cuando estábamos esclavos del pecado, cuando estábamos siendo sojuzgados bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, nuestra voluntad siempre era hacer nuestra voluntad, ¿no? Es decir, nuestros deleites, nuestros apetitos pecaminosos. Nuestra voluntad no giraba en torno a decir, bueno, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Dios, ¿qué es lo que tú quieres y me demandas a través de tu palabra sobre esta área de mi vida? Bueno, no existía eso. Nuestra voluntad solo era inclinarnos más al pecado. Nuestra voluntad era seguir deleitándonos en el lodo del pecado. No había en nosotros ese deseo de decir, bueno, hoy tengo que andar conforme a la voluntad de Dios y santificar mi vida, porque sin santidad nadie verá al Padre. No existía ese pensamiento. No existía ese anhelo, esa motivación, ese propósito en nosotros. No existía. Nuestra voluntad era pecar y seguir pecando. Pero cuando un hombre ha nacido de nuevo por la gracia del Espíritu Santo, no solo llega a afectar el intelecto del hombre, sino también la voluntad del hombre. Cuando alguien ha nacido de nuevo, sus inclinaciones, sus motivaciones, su propósito de vivir y de existir ya no son las mismas de antes. Ya no es la misma cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora su inclinación, ahora su aspiración es deleitarse en cumplir la voluntad de Dios, en vivir en la santidad de Dios y en el temor del Señor. Esa es ahora la voluntad del hombre regenerado. A ver, vamos a unos pasajes bíblicos para que podamos comprender este aspecto. Primero vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Dios no puede operar en un hombre muerto en sus pecados. Me refiero a de que no le puede decir a un pecador, haz mi voluntad y haz mi voluntad. No puede, porque este hombre está en rebeldía, está en contra de Dios. Pero el pasaje que acabamos de leer menciona cómo Dios obra en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que forman parte de su redil, de su rebaño. Mas la Biblia declara en el pasaje citado anteriormente que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Esos dos términos, querer y hacer, se pueden simplificar en una sola palabrita: voluntad. Voluntad. Porque Dios es el que produce en vosotros la voluntad de hacer la voluntad del Padre. Bueno, valga la expresión o la redundancia. Es que eso es lo que pasa, hermanos. Cuando alguien ha sido regenerado, cuando hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, nuestra voluntad ahora es hacer la voluntad del Padre. Otra vez valga la redundancia. Somos inclinados, nuestras motivaciones, nuestros anhelos es hacer la voluntad del Padre. Vamos a otro pasaje de las Escrituras. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor.
Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Miren, la primera parte de este pasaje bíblico nos enseña cómo ahora nuestra voluntad ha cambiado de lo pecaminoso que era antes, ahora hacer la voluntad de Dios, o al menos buscar las cosas de Dios. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones. El Señor encamina el corazón, la voluntad de sus hijos. Obviamente no como robots, no como títeres, porque somos responsables de nuestras acciones. Pero si el Señor obra, opera, trabaja en nosotros, es porque somos de su redil, somos propiedad de Él. Somos de Él, somos de Dios. Vámonos a otro pasaje. Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 21. Vuelvo a repetir. El libro de Hebreos capítulo 13, versículo 21 dice así. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo que está diciendo aquí el autor a los hebreos es de que esa buena obra en hacer la voluntad de Dios sea porque Dios nos capacite para ser aptos en esas cosas. Repito el versículo 21, dice, os haga aptos. ¿De quién está hablando? De Dios haciendo la obra en su pueblo. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Es decir, nuestra voluntad está encaminada en hacer los deleites de Dios, en hacer la buena voluntad de Dios. En eso consiste. En eso consiste, hermanos. Entonces, hasta aquí hemos visto, hermanos, que la regeneración no impacta, no afecta solo una área del hombre, sino que se extiende más allá de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar o comprender. Hemos visto que afecta el intelecto del hombre. Hemos visto que afecta también la voluntad del hombre. La voluntad del hombre. Pero también la regeneración afecta las emociones o sentimientos. Repito, la regeneración afecta las emociones o sentimientos del hombre. A ver, para que me entiendan. Vámonos a un pasaje de las Escrituras. Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2. El libro de los Salmos capítulo 42, versículo 1 y 2 dice así. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista aquí nos está diciendo que los deseos, los sentimientos, la profunda emoción que tiene un hombre nacido de Dios es buscar a su Señor, es buscar a su Dios. Por eso el versículo 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, ¿quién puede hacer estas cosas? ¿Quién puede tener este deseo, este anhelo, este sentimiento de buscar cada vez más el rostro de Dios? ¿Quién? Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que es nueva criatura. Alguien que ha sido regenerado por Dios mismo. No lo puede hacer un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. No lo puede hacer una mujer que está muerta en sus lascivias, en sus iniquidades. No, es imposible porque como hemos leído
en segunda carta a los Corintios, para estas personas es locura las cosas espirituales, pero para aquellos que han nacido de nuevo no son locura, sino que son algo que pueden discernir las cosas espirituales. Y eso provoca algo, un sentimiento, un deseo ardiente de buscar más de Dios. Al menos el salmista nos está diciendo eso. En el versículo 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Se expresa un sentimiento? Sí. ¿Una emoción? Sí. Pero de alguien que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Solo aquel que ha nacido de nuevo puede tener estas inclinaciones, puede tener estas aspiraciones. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo y pretende tener estas cosas en su vida, es imposible. Es imposible. Tiene que haber arrepentimiento de pecados y buscar sinceramente el perdón del Señor en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es así, hermanos. Es así. Vamos a otro pasaje de la Biblia. Estamos viendo de que la regeneración impacta las emociones o sentimientos del hombre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren, aquí está hablando de una emoción. Está hablando de que, aunque yo no lo vea, al Señor, ¿verdad? Aunque yo no lo vea, pero aún yo creo en Él, hay un gozo inefable en mi vida. Me alegro de manera gloriosa en el Señor. Es una emoción correcta. Es algo verdadero. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Espíritu de Dios ha obrado en ese hombre o en esa mujer, de manera que ahora sus sentimientos y emociones no son las mismas de antes. Ahora están redireccionadas, dirigidas hacia su Dios, hacia nuestro Dios Todopoderoso. A ver, vuelvo a repetir el versículo. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque hermanos, aunque no veamos al Señor, nos gozamos en Él. Nos alegramos en Él porque estamos unidos a su Hijo Jesucristo. Estamos en Él. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos estas emociones? ¿Por qué tenemos este tipo de sentimientos? Respuesta, porque hemos sido regenerados por Dios. Hemos sido regenerados por Dios. Entonces, hermanos, hemos visto de que la regeneración afecta todo el ser del hombre. Afecta todo el ser del hombre, intelecto, voluntad, emociones, sentimientos. Ahora hay que preguntarnos, ¿quién obra la regeneración? Nuestro Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero preguntamos, ¿quién obra en la regeneración? ¿La primera persona de la Trinidad? ¿La segunda persona de la Trinidad? ¿O la tercera persona de la Trinidad? ¿Quién obra en la regeneración del hombre? Bueno, hermanos, quien obra de manera directa en el hombre al darles nueva vida es el Espíritu Santo. Es el agente directo en esta doctrina. Repito, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da vida nueva al hombre. Vamos a un pasaje de la Biblia. Y este es un pasaje que de pronto todos lo conocemos,
lo hemos leído desde nuestra escuela dominical cuando éramos niños y aún de pronto cuando asistíamos a nuestros estudios bíblicos. Me refiero al Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 8. Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. En el contexto se está hablando de la conversación que tiene Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo acerca sobre la salvación. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. ¿Qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Del Espíritu. De la misma manera que se menciona en el versículo 5. El que no naciere de agua y del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el agente directo de la regeneración, aquel que obra dando vida nueva en Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, al hablar o al decir de que el Espíritu Santo es el que obra de manera directa en el hombre al darles nueva vida, estamos diciendo en términos teológicos que existe una economía en la salvación. Una economía en la salvación. Ahora, algunos de ustedes de pronto se pone a razonar un poquito, tal vez pensativos en decir, ¿cómo es eso de la economía de la salvación? Bueno, cuando se habla de economía de la salvación, se refiere a que cada persona de la Trinidad tiene una tarea, vamos a llamarlo así, tarea, rol, función en específico sobre la salvación del hombre. No todos obran de la misma manera o no todos trabajan en el mismo punto sobre el hombre. Hay cosas que solo el Espíritu de Dios puede hacer, tanto el Padre también como el Hijo. Entonces nos referimos, hermanos, de que en la salvación, hablando específicamente sobre la regeneración, el Espíritu Santo es quien obra de manera directa en el hombre. Solo el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo quien empieza a trabajar en el hombre. Ahora, ya hemos visto los efectos positivos, hemos visto el autor de la regeneración. Ahora nos haremos una pregunta. Cuando el Espíritu Santo trabaja en el hombre para darles vida nueva en Cristo Jesús, ¿por dónde comienza? ¿Por dónde entra para que se pueda producir el nuevo nacimiento? O sea, me refiero primero, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Primero, ¿a dónde ataca el Espíritu Santo? ¿Atacará a los ojos? ¿Atacará de pronto el intelecto del hombre?
o atacará de pronto de manera directa a las emociones o a los sentimientos del hombre? ¿A dónde primero empieza el Espíritu Santo a trabajar para que esto se resplandezca o se expanda en todo el ser del hombre? ¿Por dónde empieza la regeneración? Hermanos, el órgano central, aquí está la respuesta, el órgano central que controla el alma es el corazón. Aquel que dirige el alma del hombre, hablando, ¿no?, en sentido un poco más entendible para saber por dónde empieza la regeneración, estamos diciendo que el órgano central que controla el alma es el corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque del corazón surge la influencia, las emociones, las palabras, la voluntad, los sentimientos y hasta el intelecto. Del corazón llega la influencia a todas las esferas o áreas que hay en el hombre. Repito, palabras, emociones, voluntad, sentimientos, intelecto. ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca? ¿No dijo nuestro Señor Jesucristo, engañoso es el corazón, ¿quién lo podrá entender? O sea, ¿no dice eso las Escrituras? Claro. ¿Saben por qué? Porque el órgano central que controla el alma es el corazón, y de él surge una influencia a todas las cosas que hay en el hombre. Por tanto, la regeneración empieza en el corazón. Empieza en el corazón. A ver, pero tenemos que ver qué es lo que dicen las Escrituras. Vamos al testimonio de la palabra de Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, en su versículo 19 al 20. Dos textos bíblicos vamos a leer. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Dice así la palabra del Señor: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Dónde empieza a obrar Dios, el Espíritu Santo, en el hombre para dar vida nueva? Por el corazón. Empieza por el corazón. ¿Por qué? Porque este corazón es el órgano que controla el alma del hombre y llega a influenciar todas las cosas que hay en el hombre. Y miren, hermanos, cuán sabias las Escrituras, porque nos da detalles sobre este tema. Dice: y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Y qué va a hacer al poner estas cosas nuevas? Quitar el corazón de piedra que hay en nosotros. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, al darnos vida nueva, al hacernos renacer por su palabra de verdad, nos quita todo lo viejo y pone cosas nuevas en nosotros. Otra vez el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo pasó, lo viejo quedó atrás, pero ahora son implementadas cosas nuevas. Y el profeta Ezequiel, en el pasaje que acabamos de leer, nos está diciendo que no va a remendar nuestro corazón, no va a reforzar nuestro corazón. Dice que nos dará un nuevo corazón y quitará el viejo, que es un corazón de piedra. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, miren que al hacer esto, el profeta Ezequiel en el versículo 20 nos va a decir cuál será el efecto que ha causado esta operación de Dios en nuestras vidas. Dice: para que anden en mis ordenanzas. Oh, qué lindo.
Cuando el Espíritu Santo trabaje en nosotros al darnos vida nueva en Cristo Jesús, lo hace para que andemos en sus ordenanzas. Es decir, que nuestra voluntad esté inclinada en hacer las ordenanzas, en obedecer las ordenanzas de Dios. Y luego continúa diciendo el profeta Ezequiel, y guarden mis decretos y los cumplan. Bueno, hermanos, eso está más claro que el agua. Guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Miren, qué lindo, qué lindo. Cuando hemos nacido de nuevo, nuestras inclinaciones, nuestra voluntad, nuestras emociones y sentimientos ahora se inclinan, se redireccionan a Dios, en obedecer a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Vámonos a otro pasaje, el mismo libro, pero ahora en el capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué lindo. Está reiterando lo mismo que se mencionó en el capítulo 11. Va a poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que andemos conforme a sus estatutos y guardemos su palabra y la pongamos por obra. Entonces, hermanos, ya para entrar a la recta final, terminando esta enseñanza, a ver, cuando estábamos en el mundo, así generalmente lo decimos, ¿no? En esas expresiones, cuando estábamos en el mundo, nuestra única voluntad, nuestro único deseo era pecar. Pecar. No era pues decir, bueno, Señor, quiero andar en tu voluntad. No, solo era pecar. Pero desde el momento en que Dios ha obrado en nosotros y nos ha dado vida nueva, ahora odiamos ese pecado. Lloramos por ese pecado. Pedimos al Señor que nos ayude cada día a ser libre de este pecado que tanto nos asedia. ¿Por qué tenemos ese sentimiento? ¿Por qué tenemos ese tipo de emoción? Porque hemos nacido de nuevo. Hermanos, tal vez de entre los que nos están escuchando el día de hoy, existan hermanos o hermanas que digan, bueno, hermano, yo creo que no he nacido de nuevo, no soy hijo de Dios porque cada vez lucho con este pecado y yo me siento mal, no me siento bien de pecar contra Dios, pero pienso que por estas cosas yo no soy hijo o hija de Dios. ¿Qué hago? Bueno, déjame decirte que de manera indirecta estás dando evidencias que has nacido de nuevo, que eres hija o hijo de Dios. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo aborrece el pecado, y cuando pecas no se siente contento, tranquilo. No es que dice, bueno, aquí no pasó nada, todo tranquilo, todo normal. No, hay un dolor profundo en su corazón, hay un quebranto en su mente y en su corazón. ¿Y eso es por qué? Porque está dando evidencias que ha nacido de nuevo. Querido hermano y hermana que nos escuchas, tal vez hasta ahora tú sigues poniendo en tela de juicio tu salvación y digas, yo no sé si he nacido de nuevo, no sé si soy cristiano o lo soy, no lo sé, la verdad. Bueno, como alguien dijo, un pastor dominicano dijo,
Deja de perder el tiempo en pensar si eres o no eres cristiano. En estos momentos, corre a la cruz de Cristo. Corre a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Confiesa todos tus pecados y Él es justo para librarte de toda esa maldad que tanto te asedia. Y si tan solamente te acercaras confiadamente en Él, serás libre y serás hijo de Dios. Habrás nacido de nuevo, y eso por la gracia de Dios, no por tus obras, sino por la gracia de Dios. Corramos al Señor, pidámosle que Él nos asista. Así ha obrado, hermanos, en nuestra salvación. Qué lindo es el Señor. Así ha obrado en nuestras vidas. Nos ha dado vida nueva, aunque suene cansino repetirlo y escucharlo. El Señor nos ha dado vida nueva. Y cuando nos ha dado vida nueva, ya no somos los mismos de antes. Ahora tal vez tú te preguntas, ¿por qué quiero ir a la iglesia? ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué quiero leer la palabra? ¿Por qué quiero que me prediquen la palabra, escuchar la palabra, hablar de la palabra? O sea, ¿por qué tengo todas estas cosas? ¿Será porque me estoy corchando, me estoy tratando de ganar puntos frente a Dios o frente a la iglesia? No. Si tienes esos anhelos, motivaciones, es porque has nacido de nuevo. Tus voluntades, tus emociones, sentimientos y aún tu intelecto han sido afectados por la obra del Espíritu Santo que ha hecho en tu vida, en nuestra vida. Eso es la regeneración. Nuestro estilo de vida ya no es la misma de antes. Ahora hemos cambiado. Pero no por nuestras fuerzas, no para ser moralistas, sino para darle la gloria y honra a Dios con nuestras vidas. Entonces, hermanos, todo eso hemos visto el día de hoy como el tercer elemento del Ordo Salutis, la regeneración. Ya vamos a entrar a escuchar un cántico espiritual y posteriormente, hermanos, ya entramos en la recta final de nuestro programa de la fecha. Antes que fuera el mundo, el Señor nos conoció, nos amó eternamente con un infinito amor, y en su perfecta mente nuestros nombres Él grabó, nos trató cual las ovejas en los brazos del pastor. Desde antes del principio, Cristo nos predestinó, nos apartó previamente, pues lo quiso así el Señor. Aquel Señor trascendente, el Dios vivo decretó, que seríamos sus hijos, hermanos del hombre Dios. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde antes que existiera, Él con su voz me llamó. Yo escuché atentamente, pues el oídos me dio. Con mis ojos pude verle y mi alma le adoró. Desde entonces y por siempre, solo a Él le doy honor. Desde antes que pecara, Él mi ser justificó. Él previera sabiamente mi caída y mi traición, y dispuso la simiente que la serpiente pisó, quien con mis culpas cargará, dándome paz y perdón. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Estás escuchando Palabra de Gracia.
Desde antes que naciera, a mi ser glorificó. Me alzará de esta tierra a un mundo sin corrupción. Será una morada eterna, será el hogar del amor. Él cumplirá su promesa, no fallará su elección. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Amén. Después de haber escuchado ese cántico espiritual, ahora, bueno, ya en la recta final de este espacio a través del Facebook, queremos darles a conocer nuestras actividades, hermanos. Queremos compartirles a ustedes actividades que tenemos como congregación entre semana y aún los fines de semana. Por ejemplo, hermanos, nosotros nos reunimos los domingos a partir de las 8 de la mañana y a partir de las 11 de la mañana en esos horarios, en nuestros 2 turnos, por causa de la pandemia, también para resguardar, velar la salud de nuestros hermanos en tiempos de cuarentena. Pueden participar, si desean visitarnos también lo pueden hacer. Repito, en cualquiera de nuestros 2 turnos, el primero 8 de la mañana y el segundo 11 de la mañana. Nuestra dirección, bueno, es en la Ciudad del Alto. Así es, en la Ciudad del Alto, zona Villa Dolores, calle 9, número 22A, cerca a la estación del teleférico Morado, de la línea Morada, lo que antes era conocido como Faro Murillo. Ahí a unos pasitos hay una canchita alambrada. Al frente de esa canchita va a encontrar usted una gigantografía que dice Iglesia Evangélica Bethesda. Ahí puede pasar, hermanos. Nos encontramos en el primer piso subiendo las graditas. Y bueno, usted puede participar en cualquiera de nuestros 2 turnos, cantando al Señor, orando al Señor, leyendo su palabra, escuchando la predicación de la palabra del Señor. Queda cordialmente invitado, lo estaremos esperando con los brazos abiertos y siempre teniendo el mismo propósito, tener coinonía glorificando a Dios en nuestros corazones. También tenemos actividades entre semana. Los días viernes, solo los días viernes, a partir de las 8 de la noche de manera virtual a través de la plataforma Zoom, nos reunimos para poder estudiar un libro de la Biblia. En esta ocasión estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Ya estamos bordeando el capítulo 2 y bueno, si usted desea participar, si usted es un hermano de otra congregación pero desea participar de este estudio bíblico, simplemente puede de pronto comunicarse con cualquiera de nuestros números de teléfono de referencia. El primero 758-69-111. Les repito, 758-69-111. O también al 767-44-844. Repito, 767-44-844. Puede comunicarse con cualquiera de estos 2 números de teléfono para que pueda obtener un poco más de información, para que se le pueda hacer llegar el link del Zoom y pueda participar todos los días viernes a partir de las 8 de la noche en adelante, que también es un tiempo para orar. Nos reunimos de manera virtual también para orar por nuestras autoridades locales, por este tema de la pandemia, de que el Señor extienda su misericordia hacia nosotros, en guardar a su pueblo y también en proveer lo necesario para
familiares como también amigos que están pasando por este tema del coronavirus y por otras peticiones de oración, no necesariamente por algo en particular, sino por diferentes peticiones de oración. Así que, hermano o hermana, queda cordialmente invitado a participar de esta reunión virtual, repito, los días viernes a partir de las 8 de la noche en adelante. Hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este día, poderles compartir la palabra del Señor. Quien les habló fue el hermano Franz Choque, miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda, y si el Señor así lo quiere, nos encontraremos de aquí a 7 días, así es, dentro de 7 días, para hablar un poco más sobre la palabra del Señor, en esta ocasión sobre el Ordo Salutis. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos asista en todo este tiempo y que el Señor también sea glorificado en nuestros corazones. Paz de Dios.